Gracias por estar en sintonía total de Análisis de País. Soy Nelson Arévalo, esto es a través de la señal de Canal 29. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque supuestamente el gobierno iba a presentar una reforma a la ley de pensiones en donde, entre otras cosas, le permitiría hacer algunos cambios, como por ejemplo tener un sistema mixto para las personas que ganan de $500 en adelante, también mejorar la rentabilidad de las pensiones vitalicias y también reducir el pago de comisión a las administradoras de las pensiones conocidas como AFP. Este tema no deja de ser controversial, no deja de ser bastante polémico, pero sobre todo de interés nacional. En este día vamos a hablar sobre el tema de las pensiones, un tema que es muy importante que usted y yo lo sepamos, porque como salvadoreños, porque como trabajadores, sobre todo también como personas que vamos hacia las edades avanzadas, necesitamos tener un retiro bastante, pero bastante digno. Acompáñeme en estos siguientes 60 minutos. Bueno, antes de comenzar queremos, nuevamente darle la bienvenida a usted e invitarle pues para que usted también pueda participar en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como Canal 29 Apopa, también en Twitter como Canal 29 de Apopa. Usted puede ver este y otros programas de análisis de país, así como también varios programas de Canal 29 en nuestro canal de YouTube que es Canal 29 Apopa. También les recuerdo que usted nos puede ver a través de www.tucanallocal.com para las personas que residen fuera de la zona de cobertura de Universal Cable. Les recuerdo también que este programa se repite hoy a las 10 p.m. y también usted nos puede ver en nuestro canal HD en el 101. Bueno, el tema para hoy, el tema de pensiones, y para eso tenemos a nuestro invitado que gentilmente siempre, cada vez que le llamamos, está con nosotros. Él es Juan José Martel, analista político. Juan José, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias, es un gusto estar acá nuevamente contigo. Enorme placer. Ok, perfecto, bien. Vamos a comenzar, vamos a entablar esta conversación que justamente no deja de despertar pasiones, no deja de despertar polémicas, no deja de llamar mucho la atención de las personas y sobre todo también algo muy importante, a veces también creo que como que se juega con la mente y con varias cosas que se dicen que no son real, pero me gustaría, no sé si pudiéramos hacer como una especie como de recuento histórico de lo que era antes el INPEP, antes de empezar a hablar con esto. No sé si podemos hacer o empezar la discusión por esa parte, Juan José. Sí, efectivamente, amigos, el tema de pensiones es un tema complejo, pero lo podemos entender si le ponemos coco. Lo que debemos evitar en estos temas es las respuestas sencillas y fáciles. Y ese es el riesgo cuando uno se atiene a la publicidad, que la publicidad no solo puede ser engañosa, sino que al tratar de simplificar demasiado las cosas, no toca el problema de fondo. El sistema de pensiones en El Salvador es una especie de invento reciente. Comenzó, podríamos decir, en la segunda mitad del siglo pasado y comenzó como un proyecto fundamentalmente estatal, es decir, uno cotizaba y al final, después de cubrir ciertos requisitos de tiempo de cotización y de edad, uno tenía derecho a una pensión. En aquella época las pensiones llegaban en algunos casos al 85% del salario promedio de los últimos años. Habían profesiones de que ganaban, incluso se jubilaban con el 100%. Creo que los maestros, creo que los empleados de la Corte Suprema de Justicia se pensionaban con el 100% del promedio de lo que habían ganado los últimos años. Ese era el viejo sistema. Ese se conocía también como sistema de reparto, sistema solidario, y era el sistema que encabezaba fundamentalmente INPEP y también Seguro Social. Correcto. ¿Cuál fue el problema con este tipo de modelo de pensión? Que lo que el trabajador cotizaba durante toda su vida de cotización
no correspondía a lo que él recibía, es decir, él al final recibía más. Él al final a lo mejor cotizaba 20, pero a lo largo del tiempo que recibía la pensión podía recibir 40 o 50. Ese sistema comenzó a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque recibía menos fondos y daba más. Es decir, operaba, por decirlo de alguna manera, con pérdida. Y eso es lo que nos vendieron cuando cambiamos al sistema de las AFP. Pero ¿qué es en realidad lo que sucede? De que el Estado en general opera siempre con pérdida en el área social. Si lo vemos en el sentido de la ganancia, es decir, a toda la gente que se le da una ayuda, ¿qué gana el gobierno? Nada, es pérdida. Sí. Y las pensiones eran parte del área social. El problema es que mantener el viejo sistema de pensiones obligaba a hacer reforma fiscal. Y la reforma fiscal es una de las cosas más difíciles de hacer porque a nadie le gusta pagar más impuestos y especialmente a los que tienen más. En ese sentido se nos vendió en los años 90 una nueva propuesta. Se nos dijo, miren, este modelo de AFP ya está en crisis, no se puede mantener y por lo tanto tenemos una nueva propuesta mejor todavía. Okay. La propuesta es, usted va a ahorrar y usted va a ser el dueño de su pensión. Usted va a ahorrar, ese va a ser su dinero, ese dinero se lo vamos a poner en cuentas en las que va a ganar interés y por lo tanto al final usted va a tener un gran montón de dinero, más los intereses y esa va a ser su pensión. Aparentemente el modelo se veía bonito, se veía bueno. Pero ¿cuál era la trampa? Porque ahí habían varias trampas. La primera trampa es que nunca le dijeron a los trabajadores que las pensiones no necesariamente deben de corresponder a lo que él cotiza, que tiene que haber siempre un papel solidario del Estado para poderla complementar. Eso no se lo dijeron a la gente. Entonces resulta que ahora los ciudadanos están cotizando, pero lo que obtengan, el ahorro, no les va a alcanzar para tener una pensión digna. Ese es el primer punto. Ahora, con respecto a ese punto y sobre todo también partiendo del viejo sistema. El viejo sistema se daba la oportunidad de tener como abusos de parte de personas que, cabal, como usted decía, empezaban ganando 20 y al final recibían hasta 40. Pero ahora la situación es completamente distinta. Hoy uno ahorra 20 y apenas recibe 5. Ahí vienen las trampas que tenía este modelo, que nos lo vendieron como algo muy bueno. Y como todo comerciante cuando le quiere vender algo, le habla las maravillas del producto, pero ya en la práctica ese producto ni tiene todas esas maravillas, ni le hablan de los defectos. Entonces eso pasó. Y amigos, eso nos pasa siempre cuando el gobierno o cualquier comerciante nos quiere vender algo. Nos habla nada más de lo bueno y no nos dice el otro lado, los defectos que tiene. ¿Cuáles eran los defectos? El primero ya se lo dije. A los trabajadores lo que ahorren no les va a alcanzar solo su dinero para una pensión digna. Además, tome en cuenta que ahora que el empleo se ha vuelto más escaso y ahora que cada vez nos quieren pagar menos y no quieren aumentar el poquito que está ofreciendo el gobierno al salario mínimo, la gente por un tiempo trabaja y por otro tiempo no trabaja. Trabajan 6 meses, se quedan 4 meses sin empleo, vuelven a conseguir trabajo 3 meses. Y entonces, si se cotizara y le pagaran a usted cuántos años de cotización va a necesitar para lograr una pensión, simplemente no va a ahorrar nunca lo suficiente con los actuales niveles de empleo que tenemos. Ese fue el primer problema que no nos explicaron. El segundo problema que no nos explicaron es que las AFP cobran por administrarnos nuestro dinero. Y le cobran, ponga atención, el 20% de lo que usted
cotiza, no de lo que gana, de lo que cotiza. Es decir, que si yo tengo que cotizar $10, $2 le quedan a la AFP y $8 van a su cuenta. Eso es como que yo fuera a poner mi dinero al banco y me dijera el del banco, mire, por guardar su dinero le voy a cobrar el 20% de lo que usted me está dando. Entonces, en lugar de pagarme intereses, me cobra. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que usted cotiza 10, pero solo 8 entran a su cuenta. Sí. Entonces, aunque esos 8 van a ganar intereses, porque van a ganar una miseria de intereses pero ¿cuánto va a necesitar? Años, solo para volver a recuperar los 10 pesos que usted dio inicialmente. Ahí está la primera trampa. ¿Por qué? Porque como le quitaron 2 pesos y a lo mejor por esos 10 pesos le van a dar 20 centavos de interés al año, usted va a necesitar 20 años o a saber cuánto para recuperar solo los 2 pesitos que usted pagó a la AFP para que le administre su dinero. Y ahí comienza el truco, que es el segundo problema. Tercer problema, nadie se interesó porque los ahorros de los trabajadores ganaran lo suficiente. Nadie. Incluyendo al FMLN. Ni el gobierno. Mire, el gobierno presta su dinero, se lo presta a las AFP y paga el 1.5% de interés anual. Si ese dinero que el gobierno le presta a la AFP, que es su dinero, en lugar de pagarle a usted el 1.5, se va a la banca internacional a prestar ese pisto, le van a cobrar el 6 o el 6,5% de interés anual. Entonces, qué fácil agarrar el dinero de los trabajadores que lo consiguen barato y no ir a la banca a conseguir dinero caro. A los trabajadores sí se les puede pagar poquito, a los bancos no se les puede pagar poquito. Y esto lo ha hecho gobierno de Arena y gobierno del FMLN, aquí se van parejos los dos. Y eso es lo que justamente también mencionaban algunos trabajadores de esa gran injusticia que se da, y sobre todo también de los efectos colaterales que también nosotros estamos viviendo desde que se puso justamente el sistema del SAP, el sistema de ahorro previsional, y también colapsó el INPEP. Nunca colapsó el INPEP. Se nos dijo que estaba dañado. El INPEP tenía reservas para muchísimos años más. Pero tengo entendido que se acabaron en el 2001. Se pudo haber hecho otro tipo de reforma. No es cierto que estuviera eso lo dice el gobierno, pero no es cierto que estuviera en quiebra el INPEP. Lo que pasa es que estaban urgidos de privatizar el dinero de los trabajadores. Entonces se inventan cualquier mentira. Pero ahora bien, amigo, ya le expliqué cuál es la situación. Usted, el dinero que ahorra no le va a alcanzar. Por otra parte, una parte de su dinero se lo lleva a la AFP porque le cobra un costo de administración que es altísimo. Sí. Por otro lado, los dineros no están ganando los intereses que deben de ganar. Pero vamos ahora a la realidad. Vamos a la segunda parte, a la realidad. En El Salvador, en todo el país, tenemos entre 2.5 y 2.7 millones de salvadoreños en edad de trabajar. Esto es lo que se conoce cuando vea las cifras económicas PEA, cuando vea las cifras PEA. PEA significa población económicamente activa. Esa es la gente en edad de trabajar, usted y yo, ¿verdad? Usted que me está viendo, que tiene más de 18 años, que tiene menos de 70, estamos en la edad, en la PEA, la población económicamente activa. Eso andamos unos 2.5, 2.7 millones de salvadoreños. Pero de esos, ¿cuánto cotizan? Entre 600 y 700 mil. Ni la mitad. No, ni el 25%. Se queda en el 24 y fichas. Es decir, que de cada 100 salvadoreños, solo 25 cotizan y 75 no cotizan.
Entonces, cuando hablamos de pensiones de ahorrantes, estamos hablando de un porcentaje de la población económicamente activa que corresponde al 25%, o sea, a 1 de cada 4. El resto no cotiza. Y si no cotiza, no va a tener pensión. ¿Qué significa eso? Que solo el 25% va a tener algo. Ese es el 25% privilegiado, y voy a poner ese privilegiado entre comillas, por 2 razones. Primero, porque para que uno reciba una pensión no basta con haber cotizado. Si usted solo cotizó 3 años de su vida, porque solo eso logró conseguir empleo formal, lo que le van a hacer es que le van a devolver su dinero más la pizquita de que ahorró, de ganancia por los intereses, la rentabilidad, que no va a compensar esa rentabilidad ni lo que se echaron a la bolsa las AFP. ¿Qué va a pasar con ese dinero? A uno ya llegó a los 65 años, hombre, o 55 mujer, y entonces ya se jubila. Le dan 3,000 pesos que ahorró, 4,000 pesos. ¿Cuánto le va a durar? Para empezar, se va a ir a comprar su televisor a colores, se va a ir a comprar un carrito viejo. A los 6 meses, como máximo, no tiene. No tiene pensión, viejo, enfermo. No tiene seguro tampoco. No tiene seguro. Ajá, esa es la realidad. Pero lo voy a poner, si usted logró la pensión. Felicitaciones, logró la pensión. Primero, de ese 25% que son los que cotizan, el 60% no va a alcanzar la edad, le van a dar su pistillo, lo que ya decíamos. El 40% sí va a recibir pensión. Es decir, el 40% de los que cotizan. Eso sería el 10% de toda la población económicamente activa. Es decir, solo el 10% va a tener pensión. Pero no es que va a ser ya, sino que va a ser... Vamos por partes. Ajá. Resulta que ese 10%, la pensión no va a llegar ni al 40% de lo que usted ganó en promedio en los últimos años. Eso significa que si usted tiene suerte y le pagan 500 pesos al mes, con suerte, su pensión va a llegar a los 200 pesos. Con suerte. Esa es la pensión máxima. ¿Por qué? Porque está determinada no por la justicia, no por lo que usted trabajó, por la ganancia que le generó al patrón, sino por lo que cotizó. Y lo que cotizó, para eso le va a alcanzar, para una pensión de el 40%, en el mejor de los casos. Pero muchas van a quedarse con el 25%, otras con el 10%. Es decir, prepárese para una vejez de hambre, de miseria, y va a ser privilegiado comparado con otros. Esa es la realidad del sistema. ¿Quién está explicando esta situación, amigo? Ni el gobierno ni las AFPs. Ni las AFP. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta. Todo tiene un porqué. Y lo que uno necesita es pensar. Yo estoy seguro que todo lo que estoy diciendo, y se puede comprobar con cifras, porque yo estoy hablando con las mismas cifras que del gobierno. ¿Por qué? Porque no les interesa su bienestar. Lo que les interesa es el dinero. Lo que hay es un pleito por quién se queda con su dinero. Por un lado, ese dinero lo quieren las AFP para seguir enriqueciendo un pequeño grupo de familias de aquí y de otros países, y el gobierno, que como resultado de su crisis fiscal necesita también liquidez y por lo tanto necesita ese dinero. Por lo tanto, amigo, piense, ni la propaganda engañosa y mentirosa de las AFP, ni las promesas del gobierno son totalmente ciertas. Nadie está interesado en resolver el problema de fondo de las pensiones. Y es que el 90% de la población económicamente activa no va a tener derecho a pensión.
Ese es el verdadero problema. Y el 10% que tenga una pensión va a tener una pensión de hambre. Así se sintetiza todo lo que yo he dicho. De cada 100 personas que estamos ahora en edad de trabajar, solo 10 van a tener pensión. Los demás, ahí vean cómo hacen. Bueno, hay un dato también muy interesante que ya que el SAP tiene apenas 18 años de estar funcionando, la primera persona que se va a jubilar con el 100% o cumpliendo todos los requisitos de este nuevo sistema de pensiones implementado en el 98, vamos a verla hasta el 2017. Increíble, ¿verdad? Claro, es que lo que pasa es esto. Hasta hoy las AFP solo han estado cobrando. El 20% de las cotizaciones de todos los trabajadores, del sudor de los trabajadores, se ha ido para las AFP. Se ha ido para ellos. Hasta hoy los únicos que realmente han ganado son las AFP, porque usted lleva a cotizar $20. Ya le quitaron los primeros $4. Ya se los echaron a la bolsa solo por el hecho de que usted cotizó, sin hacer nada. Con la promesa que le están cuidando su dinero. Porque, ojo, la propaganda de las AFP dice, mire, si el gobierno se lo lleva, se lo va a robar. Nosotros lo cuidamos. Nosotros está seguro el pisto. En ningún lado está seguro. ¿Se lo puede robar el gobierno? Sí. Y la empresa privada también. Si no, recordemos también casos como, por ejemplo... Incepro, Fincepro. Exactamente. Y en Incepro, Fincepro, amigo, ¿quién le robó el dinero a la gente? Fue manos privadas. No, fue la empresa privada. ¿Cuándo el gobierno le ha robado ahorros a los trabajadores? Hasta ahora no hay caso de eso. No. Cuando la banca la privatizaron, dijeron que la banca estaba en crisis, que no sé qué, igual como decían con las pensiones. Pero la gente iba y sacaba su dinero, sin problema. Llegaba y ahorraba, no había problema. Hasta ahora el gobierno, que yo sepa, el Estado, sea de Arena, sea de la Democracia Cristiana, hoy del Frente, nunca le ha robado ahorros a la gente. Quien ha robado han sido empresas privadas ilegales que aprovecharon la ingenuidad y robaron. Sí, a la gente, quien le robó fue Fincepro. Fueron otras también que hubieron menos conocidas, ¿verdad?, que hicieron robos. Por lo tanto, amigo, el dinero seguro no está en ningún lado. Así que usted diga absoluta y total seguridad. Ni aún debajo de la almohada tampoco, ni debajo de la almohada. Hay un caso de una señora que guardaba todo su dinero en el colchoncito y llenó el colchón como con $1 millón, no sé cuánto. Y un día llegaron los nietos, mira, ahí este colchón viejo, echémoslo a la basura, y lo tiraron. Cuando llegó la señora y dijo, ¿y mi colchón? Y les contó, salieron a buscarlo. Ya no dijeron en el diario si lo habían hallado. En ninguna parte está seguro el dinero. Por lo tanto, amigo, usted lo que tiene que exigir es garantías, y lo que tiene que exigir es que se resuelvan los problemas de fondo del sistema. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, ya retornamos con más de este interesante programa. Estamos analizando las pensiones, estamos hablando con Juan José Martel, analista político, y por supuesto esperamos que usted pueda interesarse también sobre este tema que es de suma importancia para los salvadoreños. Ya regresamos.
bottom, 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 bottom. Gracias por sintonizar Noticentro 29, información con veracidad. Dinámico, objetivo, profesional. La Popa, los alumnos de un centro escolar. Así es, Noticentro 29, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, solo por la señal de Canal 29 de Universal Cable. Bien, estamos con Juan José Martel, estamos hablando sobre el tema de las pensiones. Este día estamos conversando e hicimos como una especie de análisis de lo que fue el sistema de reparto con el INPEP y el Seguro Social, y también hicimos como una pequeña introducción del análisis de la situación de las AFPs. Ahora la discusión me gustaría que la basáramos justamente en el sistema que nosotros tenemos. Allá por 1990, con la aparición de las AFPs, se quitó prácticamente el sistema de reparto y ahora estamos en el SAP, que es el sistema de ahorro provisional, en donde las AFP se llevan una muy buena cantidad del pastel y los trabajadores, que Dios los socorra, porque datos que usted estaba dando, que yo creo que es muy importante conocerlos, es que anualmente las AFPs están ganando $13 millones anuales, o sea, cada año. Multipliqué o dividámoslo entre dos, estamos hablando como de 1 millón y algo, ¿verdad? Bueno, son casi $14 millones. Y también ahí es donde viene la comparación y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Que a un trabajador solamente le dan alrededor de $4.60 anual por el dinero que depositan, que se le administre, que lo cuide la AFP. Eso es una cosa bastante terrible, Juan José, desde mi punto de vista. No sé, dígame usted. Sí, agárrame el micrófono. Efectivamente. Y es que el problema está en que el sistema no se diseñó para realmente generar un verdadero beneficio a los trabajadores, sino que se generó como parte de una política en la cual los dineros y los ahorros deberían de entrar a los sistemas financieros internacionales, así como estaba sucediendo en otros países. Por suerte que aquí no se terminó de completar el proceso de entrar a los grandes negocios financieros internacionales. O sea, ponerlos en las bolsas si no, y todo eso. Nos hubiera pasado lo que le pasó a muchísimos trabajadores en Estados Unidos, que perdieron sus pensiones porque les pusieron su dinero en bolsas que estaban, en créditos que estaban afectados. Y por lo tanto se perdieron esos dineros y se perdieron los ahorros de los trabajadores. Imagínense la tragedia que significaría en El Salvador que el ahorro de toda su vida suyo se vaya a la bolsa, entre a un paquete tóxico y en ese paquete tóxico a los días le dicen, mire, ¿sabe qué? Fíjese que se perdió su dinero, que lo sentimos, no hay pensión ya. O mire, usted había ahorrado 100, ya tenía 100, ya solo tiene 25, porque las acciones de ese lugar donde metimos se vinieron al suelo por un escándalo que hizo una actriz de pornografía, cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que resulta? De que en ese momento la idea era agarrar su dinero y ponerlo, amigo, en los fondos del mercado internacional de valores. Para eso las AFP, que eran las administradoras, que son las que realmente cobran. Yo un día ponía un Twitter y les decía, miren, si usted quiere una buena pensión, no ahorre en una AFP, ponga una AFP y viva de los salarios y de los ahorros de los demás. Y de esa manera tal vez usted va a tener una pensión digna, pero solo ahorrando no, porque de entrada le están quitando el 20%. ¿Y cuántos años se necesitan para recuperar ese 20% que nos quitaron
a un promedio de 4% anual, que realmente es lo que estamos ganando. Entonces eso es, usted paga 20 para que le administren algo que gana 4 en un año. Entonces, ¿dónde está? Es una realmente pérdida, el es una beneficio? pérdida para... Así es. Y al final la pérdida se recupera, porque dicen, no, usted en 5 años lo va a recuperar, sí, pero en 5 años vas a tener el dinero que usted ahorró inicialmente. ¿Ah? Pero y no solo eso, sino que un dinero que ya está devaluado, porque el dinero se va devaluando. Es decir, cuando usted venga a recuperar el capital original, ya se devaluó, y por lo tanto va a necesitar otro montón de años para recuperar la devaluación de ese capital, si es que está con muy buenos intereses. Esa es la realidad. Y ni uno ni otro están ofreciendo salidas verdaderamente viables a este problema. Ahora, una cosa también que me llama mucho la atención, y es que este sistema también queda chato, porque en primer lugar no protege al trabajador, y en segundo lugar ahí es donde también no se habla de la cuestión de las AFPs acerca del trabajo que también hace el gobierno, pero solamente en las pensiones vitalicias, que hasta donde tengo entendido, si a usted le dan el dinero porque ha cumplido todos los requisitos para poderse jubilar según la AFP y todo lo demás, pero cuando ese dinero se le acabe, el gobierno está obligado a darle también una pensión. Esas son cosas que también no se han hablado de este sistema. Claro, esos son problemas que vinieron a agravar más la situación. Resulta de que a usted le calculan una pensión, pero resulta que vive más. ¿Sobre qué base le calculan su pensión cuando tiene derecho? Se la calculan sobre la base de la expectativa de vida. ¿Cuál es la expectativa de vida en El Salvador ahora? Como 77 años, algo así. Con suerte. Ajá, es que eso es un promedio, expectativa de vida. Algunos mueren a los 6 meses y otros mueren a los 90 años. Eso es un promedio de expectativa de vida. Entonces, con suerte, pero usted tiene más suerte que todos los demás. Y pasa la edad promedio, se quedó sin pensión. Es decir, lo que en la Biblia era una bendición de Dios, sí. ¿Qué es lo que Dios nos ofrecía en la Biblia? Larga vida, poder ver a la 4ª y a la 5ª generación, ¿verdad? Sí, a nuestros tataranietos. Sí. Esa era la bendición que Dios, hoy es una maldición. Pero impuesta por el hombre. Ajá, no por Dios. Por supuesto, no por Dios. Hoy el hombre la convirtió en una maldición. Es decir, usted si vive mucho y se queda sin pensión, ¿qué va a pasar? Ya se fregó, y entonces el Estado, en forma solidaria, le va a compensar un poco. Al final, entonces, ¿quién le terminó pagando? ¿Quién terminó pagando los platos rotos? El Estado. El Estado. ¿Ah? ¿Y usted cotizó para el Estado? No. Cotizó para la AFP, y la AFP le cobró, y se llevó el 20% de todo lo que usted cotizó a lo largo de su vida. Pero al final, cuando se quedó sin pisto, ¿quién le echó el hombro? El Estado. El Estado. Piense, amigo, piense esas cosas, por el amor de Dios, porque de lo contrario nos tragamos la propaganda. ¿Y de dónde cree usted que sale todo ese dinero del gran propagandón que estamos viendo en los grandes medios de comunicación? El robo del siglo, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, si cuando la primera vez que dijeron el robo del siglo, yo dije, ay Dios mío, ya metieron preso al presidente que privatizó la banca, ya lo vamos a ver enchuchado. Y no, ¿verdad? Porque aquí han habido varios robos del siglo. Cuando a finales de 1800 del siglo XIX le quitaron todas las tierras a nuestros indígenas a través de una ley que se llamó la extinción de ejidos, y nos dejaron a todos los pelados descendientes de los pipiles y de los lencas sin un pedazo de tierra, porque se lo llevaron los que ahora son el G8, que eran los bisabuelos de ellos. Y ese no fue el robo del siglo, robarse todas las tierras. Sí. Cuando se privatizaron los bancos, que prácticamente lo hicieron regalados en una forma oscura en que nadie supo, ese no fue el otro robo del siglo. Han habido varios robos del siglo. Cuando privatizaron Antel, ese fue otro robo del siglo. Es decir, han habido varios robos de siglo y no se dijo nada. Y eso está bien. Y además de eso, cuando sacaron a los trabajadores del sistema público de pensiones, lo mandaron a la AFP,
Y todos los trabajadores del país que cotizan para las AFP pagan el 20% de su cotización, y eso no es el robo de la década, digamos, ya bajémosle, ¿verdad? No del siglo, de la década. De 2 décadas, porque tienen 18 años, ¿verdad? Sí, de 2 décadas. Bueno, sí, sin duda alguna. Ahora, con esto, ¿por qué no también nosotros, como trabajadores que mantenemos a las AFPs, por qué no venimos y también podemos pedir pensiones vitalicias para las AFPs? ¿No cree que sería una muy buena reforma también? Efectivamente, es que eso es lo que se necesita. Por supuesto, se necesita una propuesta seria. Es que mire, una propuesta seria, y a mí yo caigo mal porque digo las cosas claras. Hoy ya le caí mal al gobierno y a la AFP, ¿ve? Hoy le voy a caer mal a usted, amigo televidente, por una razón. Una propuesta seria que le garantice realmente su vejez le va a obligar también a usted a un mayor esfuerzo. Pero no solo eso, es decir, que el esfuerzo no solo lo va a poner usted, pero lo tiene usted que cotizar más. Pero cotizar más para su ahorro, pero bajarle la comisión a las AFP, que ganen algo, está bien, vaya, pagarles un 3%, un 5%, pero no el 20%. Pero es que eso es la muerte para ellos. Exactamente, así es, pero es la vida para la gente. Y subirle un poquito, paguemos un poquito más, al final es como que lo obliguen a ahorrar a usted, ¿verdad? Mira, quítese esa cerveza que se va a echar, maestro, métala para la vejez, ¿verdad? Pero por otro lado, también hay que subir un par de años, a lo mejor, los años de trabajo. Pero eso sí, hay que garantizar, por el otro lado, que los trabajadores reciban una mayor rentabilidad por sus pensiones, manteniendo en lugares seguros los fondos. No se trata de ir a jugar al campo especulativo de las bolsas de valores, ¿verdad? Donde se pierde y se gana. Sí. Sino, hay formas. ¿Por qué no convertimos ese dinero? Y mire, Nelson, y ese pisto, que es ahorro nacional. Y si en lugar de ir al banco con un buen proyecto a prestarlo al 25% de interés anual para proyectos seguros, serios, que tengan bastante garantizada su éxito, no se puede prestar al 15% ese dinero. Y usted, amigo, en lugar de ganar el 4%, ganaría el 15% sobre su ahorro. Y si a eso le agrega que está pagando más y que hay más dinero suyo en juego, va a ganar más, va a tener una mejor pensión. Nadie lo dice. Pero por otro lado, ¿y dónde está la parte solidaria? Tiene que haber también una solidaridad del Estado. Y yo voy a agregar otra por el cual me van a quemar en la plaza pública. Tiene que haber solidaridad de la empresa privada. Así como hacen las teletones, perdón, ya iba a decir una mala palabra. Así como hacen las teletones, hombre, que con esa misma generosidad, con ese gran corazón de cristianos y de católicos amantes de la Virgen Santísima, por el amor de Dios, ayúdenle también a los trabajadores y creen un fondo solidario todos los empresarios que sirva para mejorar pensiones. Y quiero terminar con esto, esta parte del... No es que ya me vaya el programa, es mecha, pero quiero plantear lo siguiente, miren. ¿Qué hacemos con el otro 90%? Porque en el país hay una realidad. Una cosa es tener trabajo y otra cosa es tener empleo. El empleo es el que formal, vea, usted firma un contrato, le dan su AFP, su seguro social, pero hay trabajo. Mire, hermano, córteme, tengo este palito, me dice usted, vuélemelo, le voy a dar 5 pesos. Y ya llego yo con un corvo y le mocho el palo, 5 pesos. Es trabajo. Mire, le digo a una señora, venga a plancharme el día. Muchas mujeres aquí en Apopa van a trabajar el día a una casa. Hoy trabajan en la casa de la niña fulanita, mañana en la casa de la niña menganita, y así andan ganando 10, 12, hasta 15 dólares las que tienen más suerte y las tienen fama de honradas, ¿verdad? Trabajando en las casas. Hay trabajo, pero esa gente recibe pensión, va a recibir seguro social, no. Entonces, en el país hay trabajo, pero no hay empleo. Entonces, ¿cómo a eso que hay trabajo lo volvemos formal para que esa gente pueda tener derecho a una pensión? Basta con salir aquí a la calle de Apopa, ahí están todas las señoras con su canastito en la acera. ¿Están trabajando? Sí.
se están ganando honradamente su vida. Sí, Sí. hay trabajo, pero Pero no no hay empleo. hay empleo. Es decir, esa señora va a trabajar toda su vida y al final que Dios la ampare. No hay ningún programa para ellos. Y la Constitución de la República, atención sala de lo constitucional, que le encanta defender la Constitución. ¿Y qué pasó con el derecho a la pensión universal que está plasmada en la Constitución de la República? Ahí se quedan callados. Ahí ya van a hablar, a lo mejor nos oyen, ya van a hablar. Pero, amigos, esas son las cosas. Yo vengo aquí no a explicarles realidades, sino a que piensen. ¿Ah? Había un amigo que decía, si usted tiene una duda, yo se la hago más grande. No se la resuelvo, se la hago más grande. Porque de la duda es que surge la necesidad de pensar. Piense, amigo que nos está viendo, en todo esto que le he dicho. Piense que a lo mejor no es mi verdad. Vaya a averiguar. Y piense qué va a ser de su futuro y del futuro de sus hijos y del futuro de sus padres. A lo mejor usted tiene padres ya más viejos que no tienen esperanza de jubilación o que están a punto de jubilarse en estas condiciones. Bueno, perfecto. Bien, hacemos otra pausa. Ya retornamos con más de análisis de país. Bienvenidos a la era digital de Universal Cable. Llegamos innovando día con día, con calidad y servicio, contando con espacios creativos para todas las edades. La era digital llegó a tu pantalla por Universal Cable. Bottom, bottom. Bottom, bottom. Bottom, bottom. Gracias por sintonizar Noticentro 29, información con veracidad. Dinámico, objetivo, profesional. La Popa, los alumnos de un centro escolar. Así es, Noticentro 29, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, solo por la señal de Canal 29 de Universal Cable.
Gracias por estar en sintonía de Análisis de País. En esta mañana de día miércoles hemos estado conversando con Juan José Martel y seguimos conversando con él sobre el tema de las pensiones. Bueno, ya hicimos un recuento histórico de la situación de las pensiones, ya hablamos un poco sobre las AFPs, sobre el sistema que se está viviendo en estos momentos. Ahora, el gobierno supuestamente iba a presentar como una reforma para estos días, pero usted me comentaba antes de inicio del programa que como que la han suspendido o como que la han reprogramado, más bien dicho. Pero ya se sabe, por lo menos ya se conoce un poquito más sobre la propuesta que ellos tienen. Y esta propuesta es hacer un sistema mixto en donde los que ganan menos de 2 salarios mínimos tengan posteriormente, cuando se jubilen, una pensión de $207, que es la pensión vitalicia mínima, y los que ganan arriba de $503, pues tengan la oportunidad de recibir la pensión vitalicia más lo que ahorren en la AFP. Ahora, esto acaso posiblemente represente, o en teoría, represente como más entrada de dinero o más pensión para los jubilados, pero también no acarrea más deuda para el Estado. Mire, para empezar, el gobierno todavía no ha presentado la propuesta. En este campo las propuestas deben de ser serias, porque implica manejo de recursos, y implica además proyección de los recursos en el mediano y en el largo plazo. Cuando hablamos de pensiones, hablamos tanto de la persona que puede jubilarse el otro año, como el cipote que está entrando este año al mercado de trabajo y necesita 30 años o 35 años para poderse pensionar. Por lo tanto, estamos hablando de un juego de corto, mediano y largo plazo en forma simultánea de todos los recursos financieros. Tiene que ser una propuesta seria, tiene que ser una propuesta sustentable y tiene que ser una propuesta que resuelva y mejore realmente la situación de los trabajadores. Pero la debe de mejorar en realidad, no solo en el discurso. Porque cuando se nos vendió el sistema de pensiones de AFP, se nos vendió como algo que iba a mejorar los niveles de vida de los trabajadores. Y sucedió exactamente lo contrario. Y los monstruos que nos dijeron en qué época que nos iban a comer no aparecieron. Y los beneficios también desaparecieron. En ese sentido, la propuesta tiene que ser muy seria, muy técnica, muy sustentable. Insisto, en el corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, la propuesta del gobierno debe de tener elementos que aseguren que el dinero de los trabajadores va a ser compensado. Porque el dinero es algo que lo tienen pero no lo vemos. Yo no llego todos los días a la AFP, enséñeme mi pisto a ver si lo tiene ahí en la caja. No, nos están diciendo que hay. Y tenemos una promesa en abstracto de recibirlo cuando nos jubilemos. Igual con el gobierno. ¿Cuáles son las promesas concretas? ¿Cómo se van a cumplir? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para garantizar que nos cumpla el gobierno? Porque no solo la empresa privada ofrece, también ofrece el gobierno. En ambos lados hay promesas y si fuese un sistema mixto, en ambos lados tienen que cumplir. Yo diría, por lo tanto, esperemos a que la propuesta la presente el gobierno. Yo le sugiero al gobierno que esa propuesta la presente pronto, porque cada día que pasa nos estamos acercando a momentos críticos en los procesos de pago de pensiones. Pero además algo que es muy típico de nuestro país, cada día que pasa nos acercamos a las elecciones del 18 y del 19. Y si esto lo metemos en el cuchubal de los pleitos electorales de diputados y alcaldes del 18 o de la otra presidencial en el 19, amigo, usted va a ser el gran perdedor. Tratemos de que este tema no entre a la dinámica del debate electoral y por eso tiene que hacerse pronto. Y ojalá que el debate sea profundo. Yo oí una propuesta muy interesante de varios partidos políticos y decían, ¿y por qué no creamos una mesa técnica? Hombre, es una buena idea. El gobierno presenta su propuesta a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa rápidamente integra una mesa técnica,
le define parámetros, le define tiempos, no va a pasar toda la vida discutiendo, para poder iniciar ya el debate legislativo serio en torno a su aprobación. Yo creo que hay formas de salir de este problema. Ahora, el punto de fondo es, y toda la gente que trabaja y no tiene empleo, ese problema no se va a resolver ahora. Pero amigo, si usted no se organiza, no habla, no eleva su voz y diga, yo trabajo pero no tengo empleo, yo me gano honradamente la vida, porque aquí a la gente que trabaja y que se gana honradamente la vida lo andan correteando los municipales, ¿verdad? Aquí a veces es delito, es más delito ser un trabajador honrado con un canastillo parado en una esquina que ser un gran narcotraficante que está vendiendo millones y está usando la droga. O un extorsionista. O un extorsionista. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ahí la gente tiene que comenzar a elevar su voz. Nadie va a defender sus derechos por usted, amigo. Usted tiene que empezar a elevar su voz, a buscar a aquellos que con los que comparte identidad de intereses. Y hay que dar la pelea. ¿Para qué? Para que haya una pensión universal, que no va a ser grande. Pero imagínese usted que lográramos en El Salvador que a todos los viejitos les diéramos una pensión de 75, 100 dólares, 50 dólares, que es lo que va, pero 75, 100 dólares. Por supuesto que no se lo vayan a ir a gastar en saldo, ¿verdad? Para hablar a la novia, ¿verdad? Pero dígame si no pudiese mejorar, si les lográramos crear un paquete básico de salud en el Seguro Social, tal vez no todo el sistema de salud, pero un paquete básico con los problemas que más, las enfermedades más comunes en la tercera edad. De esa tercera edad. ¿Por qué no hacerlo? Una actitud solidaria de los ricos, de la clase media, de los pobres, de todos, con esa gente que dedicó su vida a crear riqueza, a criar hijos, y que ahora, desgraciadamente, la bendición de Dios los hombres lo convirtieron en maldición, que es la larga edad. Creo que una sociedad, ¿cómo se califica? Una sociedad se califica por el trato que le damos a los grupos más débiles, a los niños, a los ancianos y a las mujeres. Aunque ya las mujeres van ganando terreno y ya cada vez nos cachimbean más a los hombres, ¿verdad? Pero los niños y los ancianos son los seres más vulnerables. Y si queremos ser una sociedad verdaderamente cristiana, tanta iglesia que yo veo y tanto pastor ahí gritando, tanto cura predicando, tanta monja llorando y rezando, hombre, hagamos, amigos, realidad en la atención a la niñez y a las personas de la tercera edad. Okay. Ahí vamos a hacer una verdadera sociedad cristiana. Ahora, quizá como para ir ya cerrando todo esto, hemos estado conversando sobre estos temas que yo creo que son muy importantes. Sin embargo, creo que es muy importante también saber tras de qué se va con esta discusión. Usted le decía, mencionaba que el problema de fondo aquí es el dinero, que quién va a administrar, quién va a tener el poder, quién va a decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es muy importante que nosotros los salvadoreños también sepamos si verdaderamente con esta reforma se pueden mejorar las pensiones o si hay necesidad de mejorar también el sistema actual, o también, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no reversar la situación? Esa palabra que está un poco... Revertir, así es, revertir la situación y volver al sistema de reparto antiguo. Mire, yo creo que el sistema de reparto antiguo, volver así, no tiene mucho sentido. Aunque no estaba en crisis en crisis así terminal, cuando se privatizaron las pensiones, tampoco tenía mucho futuro así como iba. Pero esta coyuntura la ha generado el problema financiero. Por un lado, un Estado que necesita recursos y que tiene que pagar la deuda, porque el que sí tiene que pagar una parte de la deuda es el Estado. Por mucha ganancia que tengan las AFP, no la van a pagar ellos. Sí. Y eso es lo que ha generado el lío de quién se queda con el dinero de los trabajadores, de pleito por dinero ajeno. Pero aprovechemos esta oportunidad y exijamos mejoras concretas.
y exijamos que esas mejoras tengan garantía. Es como cuando yo hago un préstamo. Usted me firma una garantía o yo le firmo una garantía, de manera que usted se asegura que lo que yo le estoy ofreciendo se va a cumplir. O cuando usted va a comprar una refrigeradora allá a la comercial y le dan una garantía de 1 año y le dicen, mire, contra todos los defectos de fábrica. Ya si usted la arruina porque la somata o la conecta en 220, ya es otra cosa. Pero esta refrigeradora por la fábrica viene garantizada y usted ya sabe. Igual busquemos que nos den garantía de todo lo que nos están prometiendo. Fíjese que hubo un partido grandote que prometió salario mínimo y prometió que le iba a subir no sé cuánto el salario mínimo en la campaña. Y ahora ahí andan oponiéndose a que se aumente el salario mínimo para los trabajadores. Es decir, no se vale prometer una cosa para que la gente vote por ellos y después hacer lo contrario. Exijamos garantías. Así como cuando vamos a comprar un producto a la comercial que nos extienden una garantía con la cual nos dicen frente a estos y estos problemas que no son de mal uso, ¿verdad? Aquí tiene usted esta garantía. Igual, que nos la den la garantía de las promesas que nos van a hacer. Hagamos de esta crisis de pleito por el pistillo, que es de nosotros, una oportunidad para mejorar un poco el nivel de vida de aunque sea un sector de la población. Bueno, perfecto. Bien, gracias a Juan José Martel por esta visita, gracias también a él por haber estado con nosotros hoy en este día. Esperamos pues de que como siempre no sea ni la primera ni la última. Sabemos pues de que su agenda es bastante apretada pues y hace un espacio para venir acá, por lo cual le agradecemos bastante. Claro, Nelson, es un gran gusto, siempre a la orden, y un saludo a todos los amigos en Apopa y en los alrededores que nos han visto y los que nos ven también en cualquier lado a través del internet. Bueno, muchas gracias entonces, pásela Bueno, bien. un gran gusto. Bueno, perfecto, y a usted también gracias por su sintonía. Les esperamos el próximo miércoles con otro tema interesante acá en Análisis de País.